el borde, ¿no? Nos da la idea de circunferencia, ¿no? Está la rueda, ejemplo que tiene que ver más que nada con la forma, ¿no? De su borde a la circunferencia. Claro, también hay otros ejemplos bastante prácticos y palpables, por ejemplo, no sé, en la parte de los, ¿no? De los alcantarillados, ¿no? Específicamente de desagüe, que a veces se colocan en pistas o en veredas grandes, ¿no? Las tapas de esos, ¿no? Esa parte del drenaje, de alcantarillado, ¿qué tipo de forma tiene? La más grande me refiero, ¿no? Esas tienen forma también una tapa circular, ¿no? ¿Por qué no utilizar otro tipo de tapa, ¿no? Para esos drenajes, ¿no? Alcantarillado. ¿Por qué utilizar justamente esas tapas circulares? Bueno, es por lo práctico, ¿no? El ancho de esta tapa es constante, ¿no? El ancho es 2R, en diámetro, ¿no? Y en un forado de esa manera circular, bueno, conviene tapar con esto, pero si fuera cuadrangular, usted tendría que justamente tratar de coincidir cada esquinita, ¿no? Cada esquinita para que, las cuatro esquinas, para que justo pum, sea tapado ese forado. En cambio, en una, solamente hasta que usted le empuje hasta que llegara esa boca y ahí justamente encaja, ¿no? Generalmente. El otro sí tienes que embocarlo, depende de qué etapa sea, de 4 lados, de cinco, mucho más, o sea, se complica más. De hecho, que sí hay, sí hay. Pero esta es la manera más práctica, ¿no? Para evitar accidentes, ¿no? Y a veces también hay tapas circulares, como les vuelvo a repetir, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en sí, ya entrando al tema en sí, circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo de dicho plano, llamado centro de la circunferencia. Llamado centro de la circunferencia. Ya, ahí está, llamado centro de la circunferencia. ¿Qué ocurre acá? A ver, centro, ahí, esa distancia. Bueno, la distancia constante, ¿no? A ver, ¿quién está? María Yumei, quiere entrar. Muy bien, ingresar. Admitimos a Yumei. ¿No? Ese conjunto, les voy a solamente la línea azul. Ese conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo del mismo plano, llamado centro. La distancia, centro, a ver, llamado centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, claro, otros lo definen, por si acaso, la circunferencia como un lugar geométrico. Algunos le llaman lugar geométrico. De todos los puntos que, bueno, que están a igual distancia. Bueno, decir lugar geométrico, por ejemplo, esa palabra término lugar geométrico, es el conjunto de puntos, ¿no? Que cumplen una misma propiedad. La propiedad que cumplen es que la distancia de ese punto, de cualquier punto de la circunferencia, a ese punto llamado centro que está en el mismo plano, esas distancias son iguales. Esas distancias son iguales. Por lo tanto, todo lo que cumple esa propiedad sería en este caso lo que es la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? La circunferencia. ¿Qué más? Bueno, con respecto a esto, aparte de lo que es, ¿no? El lugar geométrico, porque no solamente es el único lugar geométrico, también tenemos la parábola, tenemos la elipse, tenemos la hipérbola, ¿no? Que también son líneas curvas, que también cumplen, ¿no? También son lugares geométricos. Sino que en este caso, lo que cumple sus puntos, la relación cumple sus puntos, es algo distinto a lo que es la circunferencia. ¿Ya? Ok, ni maimanta, a ver. Muy bien, acá justamente los siguientes gráficos, la circunferencia solamente es la línea de azul. Los puntos de adentro le denominan interior, ¿no? Región interior o interior también. En la CEPRE dicen interior. Por ello utilizan su prima en la palabra región, ¿no? Dicen simplemente interior, pero también región interior, ¿no? A la circunferencia. Y los puntos que no pertenecen a la circunferencia y que tampoco pertenecen al interior, esto de rosado solamente, es el exterior de la circunferencia o región exterior. ¿Ya? Son elementos o términos que nosotros debemos manejar en ese tema. A ver, Huarcaya. Huarcaya cuando no he puesto, perdón, no he puesto el
lo que es el point fix. A ver. Ya, a ver, vamos a mencionar acá. Justamente íbamos a preguntar a su compañero. Bueno, ya habíamos hablado de la definición, la circunferencia, interior, exterior, y también esta parte, ¿no? Era, la pregunta es la siguiente, ¿no? A ver, Huarcaya, si a ti te dicen este punto, no sé, un punto Q, el punto Q pertenece a la circunferencia. ¿Tú qué dices? Acá nos ha respondido. Sí pertenece, dice. ¿Alguien más? Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días, hijo. Y me dicen que sí pertenece. ¿Qué dicen los demás? ¿El punto Q pertenece a la circunferencia? Perdón, bueno, sí, a la circunferencia. Bueno, Huarcaya, déjame decirte que el punto Q no pertenece a la circunferencia. Una cosa es circunferencia, otra cosa es círculo, ¿no? Ya lo de adentro. Otra cosa es que te digan, profesor, acá, ¿no? Bueno, profesor, acá el punto Q lo coloque acá, ¿no? Ahí. Si yo coloco acá el punto Q, ¿no? Acá, este punto Q sí pertenece a la circunferencia, porque está sobre la línea, ¿ya? Este Q está en el interior, pertenece al interior, la circunferencia es solamente la línea. Un ejemplo de circunferencia puede ser, por ejemplo, no sé, un hula, claro, despreciando ¿no? El grosor digamos, ese plástico, ¿no? El contorno. Un ejemplo de círculo es la moneda, una moneda, es todo compacto, ¿no? Todo lo adentro y el borde. Así es, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Tener en cuenta eso. Finalizamos acá y vamos con la siguiente diapositiva. A ver, elementos asociados a la circunferencia. Acá tenemos la circunferencia y vamos a nombrar los elementos. A ver, ¿qué elementos? A ver, piensen qué elementos tenemos ahí. Vayan viendo, a ver, voy a preguntar uno, identifiquen lo que está en el gráfico. A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, acá hay los elementos, bueno, radio, diámetro, arco, línea tangente, ¿ya? Vamos a ver el centro, O centro, ¿no? R, radio, la distancia constante, el centro, cualquier punto de la circunferencia, ¿no? O la longitud, radio, el segmento MN, cuerda, ¿no? MN cuerda. AB, esa cuerda que pasa por el centro, que contiene al centro de la circunferencia, se denomina en este caso diámetro, ¿no? Diámetro. El otro nombre que tiene, ahorita lo voy a mencionar, pero ahorita lo voy a colocar porque para el Pontifex es el llamada cuerda máxima. ¿Sí o no? Cuerda máxima.
¿Qué más? Otro elemento también, esta porción de arco de la, porción de la circunferencia limitada por dos puntos que pertenecen a ella, ¿no? MN, debe ser MPN, ¿no? Porción de circunferencia limitada por dos puntos que pertenecen a ella, ¿no? Es la llamada en este caso, lo que es arco, ¿no? En la circunferencia. MN. Flecha, PQ, flecha o ságita, más ¿ya? Flecha o ságita también. PQ, la flecha, con respecto a la flecha, ¿no? Flecha es la porción de radio. Cuando usted traza un radio, pero ese radio, ¿cómo debe ser? Con esa cuerda perpendicular. Mucho cuidado. Ese radio debe formar un ángulo recto con, en este caso, con la cuerda. La porción de radio, limitado por el punto de corte con la circunferencia y el pie de la perpendicular, es la denominada flecha. Pico de flecha. Claro, uno dirá, profesor, y si yo prolongo todo el diámetro y trazo, no, PO hasta que corte, de Q hasta el otro corte que yo, cuando yo prolongue, también será flecha. Bueno, generalmente la flecha se utiliza siempre la porción, la parte menor, la que es menor al radio, ¿no? La parte menor. ¿De acuerdo? Ya, bueno, en este caso para MN, para este arco menor, arco MN, PQ es la flecha. Para el arco mayor MN había otra flecha más grande, ¿no? Pero con respecto a este arco, cuando dice con respecto al arco MN, ya hay que ver, este es el arco MN. Y ahí, bueno, la porción de radio que es perpendicular y el punto de corte PQ es la flecha. O ságita, ¿no? Como también le dicen. No, más que nada porque, bueno, el horóscopo, o sea que la parte de Grecia ha utilizado bastante, ha aportado lo que es la geometría, ¿no? De lo que es el zodíaco griego, Sagitario, que tiene un arco y una flecha, ¿no? Arco y flecha. Por eso, ¿no? Flecha o ságita, dice. ¿No? Claro, sí, Pierre le dice, pero la flecha separa en la mitad al arco. Sí, es verdad, el arco MP con el arco NP son iguales. Acá el segmento MN también incluso se muestra que son iguales. Eso lo vamos a tocar ahorita en breve. Son los teoremas. Ya finalizamos para ver ahí. Rectas. ¿Cuándo llamamos recta secante a una circunferencia? Recta secante. Aquella recta que corta la circunferencia en dos puntos. C y D. ¿Qué más? Recta tangente. Recta toca la circunferencia en un solo punto. Recta tangente. Punto de tangencia. No punto de contacto. ¿No? El punto de tangencia. T punto de tangencia. Bueno, perdón. Algo más, bueno, algo que también podría adicionar y aprovechando este gráfico es el siguiente, ¿no? Que si usted tiene, usted acá el centro, y usted une de ese centro al punto de tangencia, es un radio prácticamente, este radio, ¿qué ángulo forma con la recta tangente? Creo que eso usted conoce, ¿no? Este radio, cuando uno al punto de contacto de tangencia, ¿qué ángulo forma ese radio con la recta tangente justo en el punto de tangencia? Ángulo de 90, ya, eso también es parte, ¿no? Cuando vea un punto de tangencia y tenga el centro ahí, trácele del centro una perpendicular o una al punto de tangencia, sabe que va a formar 90. ¿Ya? Ojo, la recta tangente es aquella recta que toca la circunferencia en un solo punto. Ese punto es el punto de tangencia. Pero también hay que indicarle que esa recta debe ser coplanar. ¿Qué es coplanar? ¿Qué es coplanar? ¿Ya? Ahí está. Es coplanar a quién? A la circunferencia. Coplanar a la circunferencia. ¿Ya? Coplanar a la circunferencia. Recta tangente.
Mm. Ahí está, muy bien. Bueno, chicos. A ver, chicos. Finalizar. Muy bien, finalizamos acá, a ver. A ver, teoremas. ¿Cuáles son los teoremas fundamentales? Admitamos aquí a Chinchihualpa. Teoremas fundamentales de la circunferencia. ¿No? Acá está. Teorema 1. Bueno, lo que le mencioné hace un rato en el gráfico anterior. Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Perpendicular al radio en el punto de tangencia. ¿Está? Radio perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, aquí indicamos hace un momento, perpendicular, acá debe ser el ángulo recto, 90. Ya está. 90. ¿Qué más? Teorema 2. La perpendicular trazada desde el centro de la circunferencia a una cuerda biseca la cuerda. O sea, cuando usted traza acá una perpendicular a la cuerda, lo que hace un rato uno de sus compañeros indicaba, ¿no? Esto biseca a la cuerda y biseca al arco, sí, a ambos lo biseca. Por lo siguiente, ¿no? Del centro, este es el radio, él es el radio, ambos son radios. Radio, radio. Y triángulo isósceles, la altura relativa a la base, que es AB, también debe ser en este caso mediana. 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 Mediana, ¿no? Porque debe ser mediana, altura, ¿te acuerdas en lo que es congruencia? Altura relativa a la base, altura mediana, también bisectriz. Bisectriz. ¿No? Bisectriz. Arcos iguales también, ¿no? Ángulo central, el ángulo con el arco igual. Beta, beta, ¿no?
¿no? Beta y beta, alfa y alfa. Estas son de igual medida. Finalizamos, ¿no? Eso es lo que justamente se cumple en el teorema. Cuando tienes un diámetro o radio, algunos dicen radio, otros diámetro perpendicular a la cuerda, biseca la cuerda y biseca el arco. Finalizamos. ¿Ya? Ahí está, eso es. Teorema 3. Ya acá está. Buenamente perpendicular, la AP es igual a PB. Otro teorema. En toda circunferencia, si dos arcos son congruentes, ¿no? Si dos arcos, o sea, acá en el gráfico observas que el arco AB con el arco MN son de igual medida, ambos miden el ángulo θ. Entonces sus respectivas cuerdas también lo son. Cuando tenga dos arcos congruentes, las cuerdas también deben ser de igual longitud, en una misma circunferencia. Pueden ser que dos circunferencias que tengan arco de igual medida, las cuerdas sean congruentes en distintas circunferencias, sí lo pueden ser, ¿no? En la medida que sean las circunferencias congruentes. O sea que ambas circunferencias que son distintas, pero tienen el mismo radio. Ahí sí, arco de igual medida, cuerdas congruentes, ¿no? El teorema que menciona acá estamos hablando solamente para una circunferencia, ¿no? En una misma circunferencia que tenga dos arcos congruentes, las cuerdas que sostienen dicho arco son de igual longitud. Además que también en esa misma circunferencia cumple lo recíproco también, ¿no? Si tengo dos cuerdas de igual longitud, los arcos que subtienden dichas cuerdas son de igual medida. A eso también se va, ¿no? Ahora, claro, acá vamos a colocar lo que se cumple, son iguales, ¿no? AB es igual a MN. ¿Sí? Ya, supongamos que no sabemos, ¿no? No sabemos que él vale A. No sabemos que vale A. ¿Cómo demostramos que si tengo estos arcos de igual medida y esta cuerda vale A, él también vale A? Ahora, vamos a ver. Acá está. Radio, radio, son los radios. Acá también uno al radio. Mira. Radio, radio. Ángulo en el centro. Ángulo de medida teta. Ángulo de medida teta. Ángulo de medida teta. ¿No? Por el ángulo central. Teta y teta. Pregunta, chicos, ¿cómo son estos dos triángulos, Jeremy, Jorge Jeremy Pérez? ¿Cómo son estos dos triángulos con el, no sé, el triángulo AOM con MON? O que sea el centro. ¿Cómo son estos dos triángulos, maestro Jorge Jeremy Pérez? Dice acá, son congruentes. Claro, son congruentes. Por eso, de la congruencia, si a teta se opone esta base que es A, entonces el otro a teta también se debe oponer lo que vale A. ¿No? Ahí está, el valor de A. Teta, ahí está, el valor de A. El valor de A. ¿De acuerdo? Así es, chicos. Ahí está demostrado. Ahí está. Bueno, es la demostración. Vamos a pasar al siguiente, ¿no? El siguiente teorema.
A ver, ese teorema, ¿qué me dicen de eso? ¿Cómo demostramos esto? Profesor, A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo se demuestra eso? El arco AB al arco M. Bueno, acá. Si pongo M, que es la tangente superior paralela a BN. Ah, claro, sí se cumple también. Sí, Josías. A ver, vamos a empezar. A ver, dice, en toda circunferencia, cuando usted tenga arcos acá, arcos, bueno, los arcos comprendidos entre dos rectas paralelas L1 y L2 son rectas paralelas. ¿De acuerdo? Son rectas paralelas. Entonces, los arcos comprendidos entre AB y MN son de igual medida. El arco AB con el arco MN son de igual medida. ¿Por qué son de igual medida? Bueno, acá voy a trazar B con M, B con M. Al trazar este ángulo, ¿cuánto mide? Mide la mitad, alfa medio. Es ángulo inscrito. Porque puede empezar de teorema, yo he empezado de ángulo. Bueno, la CEPRE, lo curioso es que la CEPRE empieza también por teorema. CEPRE uni me refiero. Y de ahí, pero para demostrar por teoremas necesitamos lo básico de ángulos. El ángulo, acá el arco AB, el ángulo en M es alfa medio, la mitad. Por paralelas, acá también esto es alfa medios, ¿no? Por paralelas, y como es alfa medios, aunque está arcomedial. Está arcomedial. ¿Qué dice? ¿Está bien o no? Lo que decía José, chicos, disculpe, un problema con el audio, vamos a mejorar eso.
Por ejemplo, o si decía, profesor, si le trazo la tangente, perdón, tangente está un poquito más, ¿no? Acá le trazamos la tangente, pero a la vez, ahí está, una tangente, pero a la vez paralela. Una tangente, pero a la vez paralela, ¿no? ¿Paralela a quién? Tangente y a la vez paralela, en este caso, a lo que son, en este caso, a la primera recta de L2, ¿no? Ariane Inche, ¿qué pasó? Se fue. Ya, acá. Los arcos también, el arco TV, por si acaso, estos arcos comprendidos entre esta recta secante y la tangente son de igual medida. El arco TV, beta, y el arco TN también beta. No solamente cuando son paralelas y secantes a la vez, que hemos demostrado hace rato que el arco AB es igual al arco MN. También cuando uno es secante y la otra es tangente, beta y beta. Beta y beta. ¿Sí? Eso es, ¿no? Ahí está, finalizar. Finalizamos el teorema 4. Otro teorema también, un ya teorema fundamental en la circunferencia, aparte de esto, es el siguiente. Teorema 5. Acá. Los segmentos de recta tangentes trazados desde un punto exterior, este punto P, a una circunferencia. Estos dos segmentos, me refiero a segmentos tangentes del punto P hasta el punto de tangencia, no es un rayo, ¿no? Un rayo PA, tangente, PB. Pero el segmento tangente, PA con PB van a ser de igual longitud. ¿Ya? Eso se cumple. No solamente eso. Los ángulos. Sí, también se cumple que el segmento PO de ese punto exterior, cuando usted une al centro, es bisectriz de ese ángulo formado por las tangentes trazadas del punto P, de vértice P. PO es la bisectriz. También se demuestra por congruencia. Por ejemplo, miren acá, vamos a mencionarlo. Del centro al punto de tangencia, acá, 90. Del centro al punto de tangencia. ¿Ya? Acá, R y R. R y R, ¿no? Longitud es A y él también vale A. Bueno, son congruentes. No, claro, profesor, pero ¿por qué? ¿Cómo demuestra? Claro, y el profesor, ¿cómo demuestra? Bueno, primero, ambos tienen, ¿qué cosa? La misma hipotenusa, o P, el cateto R, acá también, hipotenusa P, cateto R, RA, RA, ¿no? Acá también, RA, ¿no? Por eso, la misma hipotenusa, el mismo cateto. El segundo cateto sale por Pitágoras y también este por Pitágoras. Por eso que PA es igual a PB. Pero chicos, ahí está. Esa es la solución de esa pregunta. Ya, finalizamos acá. Ya, esa es la parte de los teoremas. A ver. También falta la parte de ángulos, ¿no? A ver, la parte de ángulos, chicos. ¿Cómo es la parte de ángulos? A ver, ángulos asociados a la circunferencia, ¿no? Los ángulos asociados. Recordar, ángulos asociados. A la circunferencia. ¿De acuerdo? Ángulos asociados a la circunferencia. Ahí está. De acuerdo a eso, podemos ver este primer ángulo, ¿no? El denominado ángulo central.
ángulo central. Ángulo central. El ángulo central. ¿Cómo? ¿Por qué decimos ángulo central? Ángulo central porque debido a que el vértice del ángulo, porque la figura, esta es la circunferencia. El día de hoy vamos a ver lo que es ángulo. Ángulo central. Cuando el centro de ese ángulo, ¿dónde es? Perdón, el vértice de ese ángulo es el centro de la circunferencia. El vértice de ese ángulo es el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y bueno, acá podemos trabajar con la medida de este ángulo. La medida de este ángulo acá, X. La medida del ángulo ahí, X. Dos lados del ángulo contienen a dos radios y el vértice del ángulo justo en el centro. Esto hace que la medida del ángulo central es de definición, ¿no? El ángulo en el centro con el arco que le determina justamente dicho ángulo son de igual medida. Esto es ángulo central. Son iguales, es de definición. Ahora, también tenemos otro tipo de ángulo. El ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Acá está. El ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y los lados del ángulo contienen a dos cuerdas. Contiene esa cuerda y contiene esa cuerda, los lados del ángulo. El vértice ya no está en el centro, a diferencia del primero, de la definición de ángulo central. Es un punto de la circunferencia. La medida de este ángulo, que lo voy a llamar una medida igual a este ángulo acá, un valor de A, la medida igual a el arco, ¿no? El arco que está ahí, el arco siempre es el doble. ¿Reconocen eso? El arco es el doble. El arco es el doble. El arco es el doble del ángulo. En el giro. Solamente es igual cuando esté en el centro. Ahorita voy a mencionar solamente a los ángulos que dependen solamente de un solo arco, como es el ángulo central, ¿no? El arco con el centro son iguales. El inscrito, que el ángulo es la mitad del arco, o el arco es el doble del ángulo inscrito. Ahí tenemos otro tipo de ángulo. ¿A qué ángulo nos referimos? Al ángulo semi-inscrito. Al ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito, ¿no? Ahí está. A diferencia, estos tres primeros solamente dependen de un arco, pero claro, son peculiares cada uno en su forma, porque este ángulo semi-inscrito, un lado del ángulo, ¿qué es? Es una recta tangente. ¿Ya? El lado del ángulo es una recta tangente. Y el otro lado del ángulo contiene una cuerda, pero con extremo justo en el punto de tangencia. Ahí está. En el punto de tangencia y a la vez, contiene el otro lado a la cuerda. El arco de tensión es este. Acá. Este es el arco de tensión. Este es el arco. Igual acá, ¿no? El arco, bueno, el ángulo es este. El ángulo es el, que lo voy a llamar si quieres M. M, y el arco es 2M.
El arco es 2M. ¿De acuerdo? Ahí está. M2M. M2M, ¿no? E igual, el ángulo es la mitad del arco, el arco es el doble del ángulo. ¿Ya? El semicrito, el inscrito, el central. Esos arcos o esos ángulos dependen solamente de un solo arco. Ahora, observaciones en este tipo de ángulos. ¿Qué podemos tener? En este tipo de ángulos, puede ser esto, ¿no? Observaciones, ¿no? Observaciones. 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 Acá, observaciones, tendríamos esto. Acá voy a trazar el diámetro. Ahí está. Voy a trazar, esta es la llamada semicircunferencia. 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 Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? Claro, acá está la semicircunferencia. Por rayos, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo acá, en este ángulo, en el vértice acá, este ángulo azul es un ángulo, digamos, inscrito, ¿no? Como este. Acá hay dos respuestas. Osía dice 90. Claro, 90, ¿no? Sí, porque se entiende que si es la mitad, porque es una semi, la mitad del diámetro, acá abajo está 180, por ángulo inscrito el ángulo mide la mitad. Sería 90. ¿Está? 90. Ese es 90. Otra observación importante también es esta, ¿no? Ya, ahí está. Sería esta. Cuando tengo una circunferencia y le trazo dos tangentes, y uno de los puntos de tangencia, ¿cómo son estos ángulos? ¿Cómo son estos ángulos? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo son los ángulos? Andrés Pérez. Andrés Pérez. ¿Qué tipo de ángulos son, Andrés Pérez? Dígame en el chat o si no con su micrófono. De estos central, inscritos, semicritos. ¿Qué tipo de ángulos son los que están acá? Claro, estoy indicando estos puntos, que lo voy a llamar P y Q si posible. P y Q son puntos de tangencia. ¿Qué tipo de ángulos son los ángulos que están en P y Q? ¿Son centrales? ¿Son inscritos? ¿Semicritos? A ver, hay cuatro respuestas. Andrés Pérez son inscritos. Claro, son inscritos. Bueno, acá, si en este ángulo llamado alfa, por ángulo semicrito, el arco, uno que justamente se acuerda, el punto G, este arco es el doble. Pero como acá, pero se trata de lo mismo, ¿no? Subtiene también el mismo arco, entonces por eso acá son iguales. Ya, ahí está. Es también una observación del ángulo semicrito. Ok, porque es así. Por ahí también podemos agregar, bueno, a la cuarta parte de una circunferencia. ¿Por qué no, no? ¿Está? Vamos a más o menos a dividirlo acá. La cuarta parte de una circunferencia. Vamos a borrar acá, esta parte de acá, todo esto. Cuadrante. La cuarta parte de una circunferencia le llaman cuadrante. Claro, su medida angular del cuadrante, la medida angular del cuadrante es, en este caso,
¿no? Bueno, la medida angular es de 90, pues, ¿no? De 90. Acá, a ver. En el cuadrante, ¿cuánto mide este ángulo? El de acá. Se entiende que si usted completa como este 90, todo lo que sobra de la circunferencia es 270, ¿no? 270, y eso hace que este ángulo sea ¿cuánto? 135. ¿Ya? 135. O que en su defecto muchos trabajan con el que está acá, ¿no? Con el, que es el suplementario. El que está acá. ¿Esto cuánto es? Esto es el 45. 45. ¿Por el 135 o el 45? Ya, ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna duda ahí? Esos son lo con respecto a los ángulos. Hemos visto teoremas, estamos viendo ahora la parte de ángulos. Ya, a ver, voy a saltar a la siguiente PPT. Voy a finalizar para terminar con los ángulos, ¿no? Asociados. He puesto hasta ahorita el central, el ángulo central. Falta el, bueno, acá está el ángulo inscrito y el seminscrito. Faltan los demás ángulos. ¿Qué dicen? Pasamos, ¿ya? Vale, Mayo, muy bien. Finalizamos. Seguimos lo que es ángulos, ¿no? Ángulos asociados. Ángulos asociados a la circunferencia. A la circunferencia. Muy bien. Ahora seguimos con lo que es este tipo de ángulo. Ya lo que depende de dos arcos. El ángulo interior. Ángulo interior. Ángulo interior. Ya, ¿por qué hicimos ángulo interior? Porque en este caso, acá, bueno, en sí el ángulo queda así. Su vértice es un punto, no está mal. Su vértice es un punto interior. Acá, un punto interior cualquiera. Punto P. Interior de la circunferencia. Lo que puede hacer es lo siguiente, ¿no? O sea, de acá, prolongarlo, ¿no? Claro, porque antes de prolongar, voy a explicar por qué. Es que la medida de este ángulo, que lo voy a llamar el ángulo X, no solamente depende de este arco, de acá. Ahí está, de este arco. X en función de alfa. No solamente depende de alfa, depende del centro. Si fuera centro, suficiente, serían iguales. Acá se necesita aún más. Para eso, lo que tiene que hacer es prolongarse los lados opuestos. Los lados opuestos del ángulo. Este ángulo X depende también de este arco. Del otro arco que se termina de prolongar, ¿no? X es la relación entre alfa y beta. ¿Cuándo es el valor de X? A ver, ¿quién me dice? André Pérez. André Pérez, alumno, ¿está presente? Porque hace rato llamó un André Pérez y así me respondió, ¿no? Ah, ya, disculpe. Otro alumno, disculpe. Otro alumno elegido. Jean-Paul Samir Sampol. A ver, Sampol. ¿Qué relación guarda este ángulo interior X con los dos arcos alfa y beta? Recuerda. ¿A qué es igual X? Pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema, maestro. Son cantantes, sus cosas, tanta la cuida.
Bueno, acá cha nomás, bueno. La suma entre O, Josías. Sí, pero así sí respondiste, ¿no? Pero pueden seguir respondiendo, pero ¿por qué se limitan? Ustedes sigan nomás, bueno. Otra cosa sí limítense, ¿no? Acá, bueno, a muchos alumnos ya los conozco de años atrás y algunos que no los conozco, ¿no? Y que, bueno, los conozco a la medida que vayan respondiendo. Y tengo claro, conozco a algunos que les he llamado y que no me han dicho, ¿no? Ni de saludo, ¿no? O sea, por ahí, ya pues, ¿no? También no me acordaba de ellos cuando fueron a la nota, porque también ellos tienen que poner, ¿qué nota lo voy a poner? Ya, por favor, participen. Si estuvieran en presencial, ya estarías en la pizarra al frente. A ver. Siguiente ángulo. Profesor, así como hay ángulo interior, también hay ángulo ¿qué? Exterior. Ah, claro, ¿por qué dicen interior? Porque el vértice del ángulo es un punto que está en el interior o en la región interior de la circunferencia. Y le dicen ángulo exterior porque su vértice, ¿no?, es un punto exterior de la circunferencia. Su vértice. Acá, su vértice es un punto exterior, ¿no? Acá, secante. Y acá, secante. La medida de este ángulo X en función de estos dos arcos, ¿no? Estos dos arcos. Acá está, ahí está. Esos dos arcos, ¿no? El que está acá. ¿De acuerdo? Esos dos arcos. Depende. ¿Por qué dicen exterior? Porque el vértice, como usted puede observar, es un punto externo. Y los dos lados son dos rectas secantes, rayos secantes a la circunferencia, ambos. Por lo tanto, entonces, ese ángulo exterior X depende de estos dos arcos. Este arco lo voy a llamar alfa y este menor arco llamado beta. ¿Qué relación guardan X con alfa y beta? A ver, Catherine Silva Calixto. La relación entre X, alfa y beta. En que X es la semirresa de alfa y beta. Muy bien. X es la semidiferencia de alfa y beta. Ok. Katy. Bueno, Katy, bueno, siempre que se le pregunta, ella responde y suficiente, ¿no? Con eso vemos que ella está entendiendo, ¿no? Por favor, quiero que participen mucho más, ¿ah? ¿No? Bueno, Molly la conozco, algunos también, Basaldúa también, Valerie, Aldair, Josías, sí lo conozco también, de otro lado también lo conozco. Bueno, y algunos más, ¿no? Jeremy. Creo que acá también está la hermana de Aburto, ¿no? Ya, a ver. Bueno, interior, exterior, acá está. Claro, el exterior hay variantes, ¿no? Hay variantes. ¿Qué variantes en el exterior? Por ejemplo, acá tengo acá una circunferencia y acá tengo un lado tangente y un lado secante. Ahí está. Igual, para calcular la medida de este ángulo, acá, este ángulo que está acá, igual se necesita estos arcos. Hay variantes, ¿ah? Este arco que está acá, el de acá, acá está. Este arco también igual. Igual. También, por más que un lado sea tangente, por más que un lado sea tangente, acá los dos son secantes, un lado tangente y uno secante y uno tangente, igual el ángulo X se calcula como la semidiferencia. Alfa menos beta sobre 2. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, también podemos notar el tercer caso, el gorrito chino. Este sí también, ¿no? El gorrito chino. Dos tangentes. Uno dirá, profesor, usted ya lo mencionó, ya no dijo que, ¿no?, esas dos tangentes son de igual longitud en los teoremas. Sí, 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 ese con respecto a longitudes, ¿no? Que A y B son puntos de tangencia, ¿no? Está.
Acá está P. Que PA y PB que son iguales, profe. Sí, sí, sí. Pero acá la observación va a lo siguiente, ¿no? Acá esto de acá, ¿ya? Con el ángulo. Alfa y acá el arco de medida beta. Alfa y beta. ¿Qué relación guardan alfa y beta? Si son tangentes. A ver, Molly. Señorita Molly Benavides. A ver, Molly, lústranos, Molly. Alfa más beta es 180. Claro, eso dice el gorrito chino. Son suplementarios. Profe, ¿por qué? Un alumno puede decir, capaz, Jean-Paul Samí dice, ¿por qué? Quiero, porque para que el profesor me pregunte otra vez ya responda, ¿no? Yo tengo la certeza, la seguridad. Debe estar atento para empezar primero. Voy a unir A con B. Voy a demostrarlo. Unir A con B. Ahora, como voy a unir A con B, este ángulo, por lo anterior, ¿te acuerdas cuando eran tangente, se unían los puntos de tangencia? Este ángulo, este era la mitad, este era beta medios. Es un segmento que mide la mitad del arco. Profe, acá también es tangente. También vale lo mismo. Beta medios. Y como es beta medios y es un triángulo APB, beta medios más beta medios, beta, más alfa, ¿cuánto suma? Los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Es por eso que alfa más beta, el arco con el ángulo que se está mirando cuando son tangentes, suman 180. 180. ¿Ya? Otra manera, estamos en uni, ¿no? Que alfa más beta de 180 es trabajar de esta manera, mira, utilizan esto, ¿eh? Ahí está. Alfa más beta 180. Este ángulo que está en esta parte, suma, como son alfa de 180 y esto también es una misma línea recta, entonces este ángulo es beta. O sea, lo que estaba como ángulo, lo que estaba como arco, porque acá estaba como arco, pasó a como ángulo, ¿no? De arco a ángulo. De arco a ángulo. Ahí es. Suman 180. Así es. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí creo que tenemos, ¿no? Podemos atacar a los bueno, podemos resolver la pregunta, disculpen, todo lo veo ofensivo. Vamos, de una vez. A resolver preguntas. Ok, vamos. Finalizamos. ¿Qué hay en el chat acá? Tengo problemas con mi internet. Disculpe por interrumpir la clase cada vez que entro y salgo. No te preocupes, Michelle. Bueno, entiendo. A veces con el celular creo que es menos, ¿no? Bueno, a veces también cuando mi hijo dice también lo que es sus clases. Con la computadora sí necesitas jalar un poco más. Con el celular a veces creo que se puede entrar como, bueno, prácticamente ustedes solamente van a escuchar por ahí manejarlo, ¿no? Cuando vean ese tipo de situaciones. Si no, cuando no hay, toda la conectividad está ok, entonces con su laptop, su computadora, tranquilo. A veces con el celular, parece mentira, está tranquilo. Cuando hay esos altibajos de conectividad. A ver, finalizamos. A ver, vamos a continuar esto. A ver. Muy bien. Ahí está. No, pues ya relativa creo que todavía no. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Eso creo que sería como una segunda parte. A ver,
Vamos. Pregunta 1. Pregunta 1, chicos. Pregunta número 1. Ahí está. Pregunta 1. Voy a, todavía, a ver, acá. Pregunta número 1. Pregunta 1. Muy bien, acá indicamos, ¿no? En una circunferencia, la medida del ángulo central es igual a la mitad de la medida del arco comprendido entre sus lados. A ver. Es igual a la mitad. El ángulo central. A ver, vamos a ver, no sé de qué manera nos está preguntando. Vamos a ver. ¿Cuál es su clave? A ver, chicos, de Catherine, Piero Alessandro, Aldair, Ale Di Mayo, Molly, claves, María Yumey, ¿no? Ulcamayán, Marco López, Adrián Durán, Dania Fernández, Ángel Oré Inche, Adriana Inche. ¿A qué? ¿Son hermanos? Adriana Inche. ¿Son mellizos? Dioselin Esmeralda, Vara Sarón, Osías, ¿qué más está? Grecia Antauco, ya está, ustedes, etcétera, ¿no? Ya. Y entonces vamos a, cuando uno no los conozco, después será un motivo, ¿no? A ver. ¿Qué más? ¿Quiénes están acá? A ver. Grecia Antauco, ¿me escucha Grecia? De señales de vida. Molly, Osías, se han puesto sus claves. Piero Alessandro contradice, bueno, hay un debate, la última para él es verdadero. María Yumey dice, la segunda no sé, profe, falso, verdadero. O sea, también corrobora con Piero Alessandro que la última es verdadera. El XP, todas son falsas, dice. Valle de Mayo, falso. Dioselin Esmeralda, triple F. A ver, vamos a la solución. Dice, en una circunferencia, vamos a dibujar esa circunferencia, parte 1, la medida del ángulo, bueno, sabemos que es un ángulo central, ¿no? Ángulo central. Está. Ángulo central. Acá está, este es el ángulo central. El ángulo central es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Es igual a la mitad del ángulo comprendido entre sus lados. Es igual, en la medida del ángulo central, ¿no? Es la mitad del arco comprendido, bueno, el arco comprendido entre sus lados sería este. ¿Es correcto que es la mitad del arco? Ese es falso, ¿no? ¿No? Claro, ahí entiendo por qué han puesto muy bien, chicos, no hay nada que hacer. Claro, es falso, porque esto acá, ¿no? Es alfa, ¿no? Falso. Son iguales, ¿no? Entonces acá, de verdad, la primera es falso. La pregunta 1. Falso. La segunda. Todo arco capaz mide 180. ¿Qué es arco capaz? Ah, bueno, es un término que no utilizamos generalmente, pero bueno, vamos a mencionar acá arco capaz. Arco capaz. Ya. Acá tiene que ver con un ángulo, bueno, un ángulo inscrito. No, bueno, un arco primero para empezar. Voy a tomar acá 2 puntos, ¿no? El arco AB. El arco AB. Un arco AB. En una circunferencia, la medida del ángulo central, no, bueno, perdón, todo arco capaz mide, bueno, el arco. ¿Arco capaz a qué se refiere? Mira, bueno, acá voy a dibujar un ángulo inscrito. Ángulo inscrito. El ángulo AB. El ángulo AB.
El ángulo AB. El ángulo AB. ¿Ya? Bueno, ese es alfa. Y yo te pregunto, ¿y cuánto vale, a ver, Jocelyn Esmeralda? Jocelyn ahí. Veo ahí su foto cuando tenía, creo que, cuando estaba en primera de secundaria. A ver, Jocelyn. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo, Jocelyn? Porque haya cóndor, vamos a votar. Jocelyn dice, mide lo mismo, ¿no? Alfa. Acá, Shelly me manda a admitir acá. Acá, el valor de alfa, ¿se acuerdan? Hay un ángulo alfa. Ángulo alfa también, ¿no? Todos ángulo alfa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, estos puntos, que voy a señalar el punto P, el punto P, el punto Q, el punto R en este caso, acá, ¿qué vienen a hacer? Estos puntos, el arco capaz correspondiente a este arco, el arco capaz viene a ser el lugar geométrico de todos los, ¿no? Los vértices de los ángulos inscritos para un arco respectivo. Con respecto a este arco, al arco AB, su ángulo, ¿no? El ángulo APB. Perdón, acá. Con respecto al ángulo, a ver, vamos a borrar esto. Si borro, no. Con respecto al ángulo APB que tú ves ahí, su arco capaz, ¿no? Este sería su arco capaz. Acá todos los ángulos inscritos van a estar, cualquier ángulo que usted tome para el arco AB, que vale 2 alfa. Porque el arco AB vale 2 alfa, ¿sí? Acá, 2 alfa. Vamos a poner acá con, no, 2 alfa. El arco AB vale, ¿dónde está? Con color serio. 2 alfa, ¿no? El arco 2 alfa. Todos los ángulos inscritos, los vértices, donde están todos los vértices de los ángulos inscritos que miden, bueno, de ese arco 2 alfa, están acá. Desde A hasta B, toditos. Este es un arco capaz. Arco capaz. Son en lo que es el arco capaz. ¿Ya? Acá. ¿Eso cuánto es? 180. Todo el arco capaz es, no, ¿cuál es 180? Sería 360 menos ¿cuánto? Menos alfa. $360 menos alfa. El arco capaz. ¿De acuerdo? 360 menos alfa. ¿Qué dice? Entonces, el arco APQ, ¿no? APQRB. Todo eso. Y vendría a ser el arco capaz. Correspondiente a este ángulo inscrito, ¿no? El ángulo inscrito APB, ¿no? El arco de 2 alfa. Si dicen para un arco, ¿no? Un valor numérico, su arco capaz sería el 360 menos 60, donde están todos los ángulos inscritos. Todos miden alfa. Cualquiera que tome, ¿no? Cualquiera que tome ahí otro punto con A y B va a ser alfa de alfa. El lugar geométrico donde están todos los vértices de esos ángulos sería el arco capaz, correspondiente a este ángulo inscrito, ¿no? AB.
El largo capaz siempre es lo que falta 360 menos ¿no? La medida de ese ángulo. Acá dice, todo largo capaz mide 180, es un caso particular. El largo capaz mide, no, eso es que mide 100, ¿en qué caso valdría mide 180? Cuando el ángulo escrito sea 90, bueno, el caso de la semicircunferencia. Ese es un caso particular, ¿no? En el caso particular, profesor acá, caso particular, vamos a trazar aquí. Caso particular, está, acá, 90, cualquiera, ¿sí o no? Una semicircunferencia también es un largo capaz. Acá, todo mide 90, este es un largo capaz. Correspondiente a cuando está un inscrito en 90, el largo capaz, ¿cuánto es? 360 menos el doble. Correspondiente a un ángulo inscrito sería 360 menos el doble de ese ángulo. ¿Ya? Como el ángulo es 90, el largo capaz vendría a ser este. Él sería el largo capaz. El largo capaz correspondiente al ángulo de 90, esta acá, que es 180. Pero ese es un caso particular porque es 90, pero acá es en general un alfa. Un alfa, el largo capaz es 360 menos 2 alfa. Como acá es 90, sería 360 menos 2 veces 90, o sea, menos 180. La segunda también es falso, ¿no? Porque no necesariamente ese es un caso particular, ¿ya? La segunda es un caso particular. No sé si me entienden. A ver, no sé si me entienden. Claro, por ahí pusieron, creo que también, no pusieron respuesta porque pensaron que era, ¿no? Pensaron que era, digamos, no conocían el término algo capaz. Medida, bueno, su medida es variable. ¿Ya? Su medida es variable, depende, pues, ¿no? En general, acá he puesto en general. Si el ángulo es alfa, su largo capaz es 360 menos 2 alfa. Ese es el largo capaz. Porque alfa le 2 alfa, el largo sería 360, todo lo que está detrás, ¿no? 360 menos 2 alfa. Este es un caso particular. Por eso no es que sea 180 exactamente. Tú dices todo, encima te dice la palabra todo arco, falsaza. Dice todo arco. Proposición falsa, ¿no? Acá está. En un cuadrante A o B, se ubica el punto M en el arco AB. Ahora vamos a ver esto. ¿Es la última que es verdadero o falso? La última me han dicho verdadero. Me han puesto verdadero. ¿Ah? La última me han puesto verdadero. Vamos a ver qué hacemos. Ya está. Voy a colocar aquí, voy a trazar estas líneas para poder... Cuadrante. Pues su cuadrante hace un rato lo indicó. Sí, indicó lo que es cuadrante. Acá, cuadrante. Ya acá, 90. El cuadrante OB. ¿Qué más? El cuadrante A o B. Cuando ponen A o B, porque extremo A, centro O, extremo B. En el arco AB ubicamos el punto M. Ya en el arco AB ubicamos el punto. El ángulo MB es 45. ¿Es correcto eso? Ubicamos el punto M. Acá. Dicen que el ángulo AMB, ¿cuánto mide el ángulo AMB? A ver, ¿quién está acá? Ya está bien, Chichicuelo. Tratemos de mejorar eso, chicos, por favor. Pero bueno es que dicen que hay creo que el video, ¿no? Eso es bueno. A ver, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Que lo voy a llamarle X. ¿Cuánto es el valor de X?
en un cuadrante es 45. Claro, es mayor que 90. Claro, es 135. Y yo eso lo he puesto en la anterior, ¿ah? 130. Claro, algunos libros trabajan con 135, otros trabajan con esto. Mira. Porque 45 he escuchado también, claro, es que trabajan con el suplemento, prolonga. En su mismo gráfico, pero prolonga. Prolonga para afuera, y acá dice, no, este ángulo que está acá es el ángulo de 45, es el externo del ángulo inscrito, el 135. Pero está diciendo acá, el ángulo MB, M pertenece al cuadrante, el cuadrante de la curva, está AMB, 135. Proposición 3, también, proposición 3, la proposición 3, ¿no? La proposición 3 también que es falsa. O sea, la clave es la triple F. Triple F. ¿Ah? Triple F. Esa sería la solución de la pregunta número 1. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? A ver, me indican, por favor. A ver. Ya, todo bien. No hay dudas. Ok, pasamos a la siguiente. Esta es una pregunta de teoría. Todas eran falsas. Finalizar. Ya, acá voy a tomar captura de lo que es cargo capaz. Ya, voy a repetir algo capaz. Y decir, acuérdense, tengo un ángulo, esto podemos incluso ponerlo en una práctica, ¿no? En su bimestral, ¿no? Tengo un ángulo capaz, un ángulo inscrito de 1080. Calculen la medida de su arco capaz. Por teoría, allá, lo capaz sería 660 menos 160, ¿no? Doble de ese ángulo inscrito. Teórica. ¿Entendiste? O sea, bueno, uno está entendiendo ahorita, pero o sea, hagámoslo cotidiano, ¿no? Hagámoslo cotidiano. Finalizamos. Vamos con la pregunta número 2. A ver. ¿Cuánto sale la pregunta 2? Nuevo. A ver. Pregunta 2. Estamos grabando la imagen desde ABC, punto de tangencia. ¿Hay claves? Wow, hay claves. 22,5. Dioselin, Aldair Infante, Catherine Silva, muy bien. A ver, ¿cómo hacemos esto? Supongo que ustedes, bueno, han hecho esto, ¿no? A ver, un punto de tangencia, ¿no? Ya, me piden, pues, ya. Me están pidiendo calcular X, ¿no? Calcular. Ya voy a cortar la parte de la pregunta, usted la tiene también. De la pregunta 2, vamos. Ok, acá está, ¿no? Nos piden calcular X. A ver, aprendamos, bueno, con Jeremy, ya, con Jeremy. Jeremy, al toque, micrófono, para no estar ahí viendo que mi conectividad, que tu mensaje llega después de 5 minutos, para eso ya está resuelto el problema. A ver, Jeremy, al ojo, para empezar, ¿ah? Vamos a empezar. ¿Cuánto mide el arco AC, Jeremy? El arco AC. ¿Cuánto es el arco AC? Bueno, acá Jeremy dice 6X. ¿Qué? El arco AC es 6X, dice. Sí, ¿no? Claro.
por el 3x, el arco es el doble, ¿verdad? 6x, 6x. Hasta mi hijito quiere participar. 6x, ¿no? X, 3x. ¿Cuánto mide? Bueno, ya, a ver. Jeremy, bueno, Jeremy no me respondió, creo. Jeremy, ¿cuánto mide el arco AB? Ya perdí tu oportunidad, pero otra vez. Hasta que responda rápido. Mira, B, A, B y C punto de tangencia. ¿Cuánto mide el arco AB? Si acá el ángulo, el gorrito chino aplica, gorrito chino, 2x. ¿Cuánto mide el arco AB, Jeremy? Acá dice Jocelyn, María Lluvia, menos Jeremy. Todo menos Jeremy. ¿Qué pasa con Jeremy? ¿Está fracturado los dedos? 180 menos 2x. Muy bien, chicas que han participado. Son suplementarios. Muy bien. Ah, profe, ya sé lo que va a hacer. Va a calcular los 3 arcos y va a sumar todos 360, ¿no? Claro. A ver. ¿Quién más está acá? Katy Silva. Katy Silva. Dígame, Katy, ¿cuánto mide el ángulo en C acá? El ángulo en C. En función de X. 2x. 2x. Es por triángulos, ¿no? Porque X más 2. Ah, muy bien. Ya, muy bien. Ahí Katy, ya que responda lo demás, pues, 2x. Que piense lo demás, 2x. Ya, y si es 2x, entonces, señor Jean-Paul, ¿ya? Responde. Estamos un poquito más y te prendemos velitas para que responda. ¿Cuánto mide el arco BC? ¿Cuánto es el arco BC en función de X? Si este ángulo es puta que es de 2x. A ver, 5 respuestas. Valerie Mayo, ya ha respondido Valerie, también está María Yumey, Marco López, Luis Ángel, André Pérez. ¿Y qué hacemos con Jean Paul? Él se ha excluido, se autoexcluyó. Bueno, quisiera que vuelva a la clase presencial. Ah, no, pues estoy muy lejos. Pero no, bueno, ya. Claro, es el doble, es un ángulo semicrito. Si el ángulo vale 2x, el arco vale el doble. Arco doble, ¿no? Arco, cuando es inscrito, semicrito. Central solamente es igual. Y de ahí usted simplemente, ¿qué dice, profesor? En la circunferencia. En la circunferencia. En la circunferencia. $180 menos 2x. 4x. Menos 6x. No, ¿por qué el menos? ¿Qué estoy hablando? Más 4x. Más 6x. Acá está. Eso todo es 360. ¿Cuánto sale? Igual a 360. A ver. 180, esto sale 6, 8, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sale 22,5? No sé si están bien. A ver, 22,5 grados. Es la respuesta, ¿no? Profesor, yo me he rayado, yo he trazado por acá, he trazado por allá. Bueno, no sé si has trazado. Sale sin trazo, ¿no? Enfocando el gorrito chino y algún escrito y un semicrito. No. Claro, un poquito de triángulo como aplicó Catherine, ¿no? 22,5. Ya acá está, muy bien, priorizando, está bien. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. Finalizamos, ¿está bien? Esa es la pregunta número 2. Pregunta número 2, ¿no? Esta es la número 2. Ya, finalizamos para pasar a una siguiente aplicación. Ya, siguiente aplicación. Finalizamos, acá a ver, finalizamos. A ver, otra aplicación, ¿cuál sería? Pregunta número 3. A ver, la pregunta 3, ya chicos, pregunta 3. Nuevo.
A ver, vamos a la pregunta 3. Ahí está. Pregunta 3. Ahí está, ¿no? BL vale 2. BL, ahora vamos a ver, es un calcule, bueno, si BL vale 2, BL 2, calcule BV. ¿Cuánto vale BV? ¿Cuánto es BV? X. Muy bien. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Ok. Ujú. A ver, ustedes miran. Esta figura es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado, ¿no? Él es el radio, él también es el radio. Bueno, el lado del cuadrado, ¿no? Lado del cuadrado, lado del cuadrado. ¿Está? Lado del cuadrado. A ver, X2. El que menos dice, ¿qué dice? A ver, ¿cuándo sale la clave acá? ¿Qué dice acá su compañero? Sale 4, dice, tranquilo, pues, mañana. 4. Ya, mañana. Ya, está bien, vamos a ver el alumno elegido de esta pregunta. Pero antes de eso, vamos a darle el marco Basaldúa de esta pregunta. Profesor, bueno, 90, 90, 90. Bueno, los lados iguales. Acá tengo dos cuadrantes, ¿no? Cruzados, dos cuadrantes. De este punto a V y de este V a acá. ¿Qué se formaba acá, mira? Él es el radio también de ese cuadrante. Es el radio de ese cuadrante. Acá también es el radio de ese cuadrante. Acá se ha formado. ¿Qué triángulo se ha formado acá, chicos? ¿Qué triángulo se ha formado acá? A ver. Equilátero, profesor. Equilátero, claro. Es un triángulo equilátero. Entonces, este ángulo, ¿me pueden decir cuánto vale este ángulo, el que está acá acostadito? 30 saldría. 30, profesor. Acá al costado. También 30. Muy bien. O sea, todo de acuerdo que estos ángulos miden 30. 30 por acá y 30 por acá, ¿no? 30, ¿no? 30, 30, ¿no? Este triángulo, vamos a ponerle acá el vértice, no sé, un vértice A, B, C, D. C de lo convencional. Dígame, ¿cómo es el triángulo ABV o VAB con el triángulo VDC? ¿Cómo son esos dos triangulitos? Voy a repetir, mira. BAV con el triángulo VDC. 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 ¿Cómo son esos dos triángulos? Son iguales. Son congruentes, profesor. Ya, ¿qué caso de congruencia es? Lado, ángulo, lado. Claro, el famoso LAL, ¿no? Proceder postulado, lado, ángulo, lado, profe. Lado, ángulo, lado. Ya, lado, ángulo, lado. Bueno, ahí vamos, ¿no? Porque, a ver, pero como son congruentes todos triángulos, nadie va a negar, pues entonces que este lado, el que está acá, ¿cuánto es BC? ¿Cuánto es BC? También X. Claro, también es X. ¿Todo de acuerdo con su compañero? Que nos está, ¿no? Nos está acompañando ahí. X y X. Profesor, pero de inicio el problema estaba casi resuelto, solamente que yo, o ustedes, deben conseguir el otro cateto, ¿no? Consigan el otro cateto y ya usted tiene en este caso el valor de X. A ver, otro alumno, vamos a ver. A ver, Zaira Caizahuano.
Zaira. Muy bien, Zaira, a ver. Atención, Zaira. ¿Cuánto mide este ángulo acá, hija? Este ángulo en C. ¿Se puede conocer si este es un isósceles y este ángulo mide 30? Zaira, ¿cuánto vale el ángulo en C? 75. 75 ella. Muy bien, hija. Gracias. Suficiente, ¿no? A ver, Dania Fernández. Señorita Dania Fernández. ¿Por qué salía 75? Porque es un triángulo isósceles. Ya, ¿y por qué? También, obvio que sí isósceles porque se ve. No, pero, ¿por qué? ¿Por qué 75? Exactamente. ¿Por qué no pongo 60, 30, 40? ¿Por qué 75? Dania Fernández, ¿por qué 75, Dania Fernández? No hemos terminado, Dania, no me corte, por favor. 75 más 75 más 30 es 180. Ok, ya Dania, ya para no molestarte más, bueno, para esta pregunta, ¿cuánto mide este ángulo que está acá arribita, acá cachito, el cachito de arriba, de 75, encima de 75? 15. ¿Cuánto? 15. 15 grados, ¿no? 15. Este 15, ¿viene o no viene acá? Porque el triángulo es isósceles, el triángulo BVC. ¿Eh? 15, 15. Nos damos cuenta que este es 15 y que él también es 15. ¿Y 15 más 15 cuánto es? ¿Cuánto mide el ángulo en V? ¿Cuánto mide el ángulo en BVL, el ángulo interior, ese triángulo sombreado de amarillo? 30. ¿No? 30. Ah, claro, de la congruencia, ¿qué pasó? Que, profesor, acá deberíamos poner usted que BV va a ser igual ¿a quién? A VC. E igual a X, ¿no? Ahí está. El triángulo BLV era, en este caso, ¿qué? Notable de 30 y 60. ¿De acuerdo? Notable de 60. Por lo tanto, entonces acá, ¿cuánto vale X? Es correcto, ¿no? Si a se pone la mitad de la hipotenusa, X es el 2. Es la respuesta de esa pregunta número 3, ¿no? 4. Un trazo, sí, el único trazo son los dos radios de AV y DV, ¿no? Para formar el triángulo equilátero, que nos sirvió mucho para justo sus compañeros nos decían por los ángulos de 30, 75, consecuencia 15, y ya se pudo calcular. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta, por favor? Profesor, ¿salió 30 grados por la suma de los dos ángulos 15? Sí, ajá, claro. 75, como dijo su compañera, esa buena Zaira, este era 75, entonces como es 90, este es 15. Pero como era isósceles, este 15 va acá, y 15 más 15, el ángulo externo 30. Por eso. Así es. Cirel. Bueno, ya. Ya, 40. La 4 sale 40, dice Jeremy, maestro. No, la 4, Jeremy. Es la pregunta, es el momento de Jeremy. Ya, a ver, vamos con la pregunta 4. Finalizamos acá. Finalizamos. Ya habrán tomado nota. A ver, vamos a duplicar. Pregunta 4. Esta sí es el momento de Jeremy. Pregunta 4. A ver, una captura de la pregunta 4. Ok, pregunta 4. Pregunta 4. Vamos.
En gráfico, el triángulo ABC es equilátero y los ángulos BAL, los ángulos, dice, los ángulos BAL, dice acá, sale 40, ahí está, Pulcamayán, Adair Fuentes. ¿Qué ya es eso? Chico, ¿ya es eso? No te pases. No, se ha equivocado, ¿no? No, ¿sí? Es a las 12. Es a las 12, chicos. Ya también empezó, bravo. Si tienes hasta las 2:30. Fácil. Ya, vamos a acabar, vamos a ver. En gráfico, el triángulo ABC es equilátero y los ángulos BAL, LAS y SAC están en presión aritmética. Aritmética. Ya, ¿qué valores le ha dado a ver Jeremy? ¿O qué valores le han dado, chicos? A ver, todos, Josías. ¿Qué valores le ha dado? Ya, pero diga, chicos. 10 minutos, en geometría. O sea que, ¿no? Vamos a estar atrasados, después el perjudicado es usted. A ver. Después recuperan su recreo, pero tienen toda la tarde y hora libre. A ver, BAL, LAC. Ahí está, están en presión aritmética. ¿Cuánto valdría? Bueno, generalmente le ponemos, profesor, bueno, presión aritmética de la razón que sea en R. No me dicen la razón aritmética. Lo ponemos acá, X menos R, ¿les parece? Al que está acá al costado sería, si le sumas R, X, y la que está más grande acá sería X más R. ¿De acuerdo o no? X más R. ¿Está bien? Te piden calcular la medida del arco LS. Profesor, pero está bien la progresión aritmética, lo he puesto de R en R. X menos R, X y X más R. Si le es X, ¿cuánto mide el arco LS? 2X por ángulo central, te piden la medida del arco LS. Acá está. Pero, profe, en el vértice A, podemos notar que, ¿no? X menos R más X más R es igual ¿a cuánto? A 60, es el ángulo central. Bueno, el ángulo central, el ángulo interior ¿no? Del triángulo equilátero, ¿no? Y ahí tranquilamente, pues usted observa que el valor de R, la razón R que no se conoce justo, se cancela. Y el valor de X saldría 20. X es igual a 20 grados. Pero no me piden X, me piden el doble, el arco. 2X. Y es igual a 40. Sí, es verdad, correcto, 40. Ahí está, chicos. Es la solución concreto, ¿eh? No siendo nada difícil, ¿no? Y siempre ya sé quién ya recreo. Está motivándose en la geometría acá. Otra pregunta. Ya, la 5, ya, para acabar, la 5. ¿Cuántos eran las 5? Era Aldair, Moli, Huarcaya, Varas, Aarón, María Yumey Espinosa. Pregunta 5. 40. La 5 sale 48, dice la A, dice Pedro Alessandro. ¿Está? Muy bien. Ok, ya está bien. Finalizamos acá, chicos. Vamos a las 5. Por favor, regálenme unos minutos, ¿no? De su vida, su agenda creo que está llena de ustedes, ¿no? Tienen muchas cosas que hacer. Ya, a ver. Nuevo. ¿Cuándo dice que sale? 48, me dice que sale las 5. A ver, vamos a ver. Acá está. No, a ver. No, bueno, acá sí. No, ¿qué pasó? A ver. Duplicar diapositiva y acá no vemos, ¿no? Acá, listo. Eliminamos él y nos vamos acá. A ver esto. Así, al toque, a ver, concreto. 74 grados. O su 1, o su 12, 25. Señalemos a O su 1, o su 2, de manera inmediata. Profesor, O su 1, o su 2. Este segmento mide 25. 25. Ya, acá está. 25. ¿Qué más? Calcular LR. 70. Este 74 es notable. Bueno, si es del centro una perpendicular, ocurriría. Bueno, acá en el punto medio, no sé, a ver, ¿qué más? LR dice, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? A ver, ¿qué hacemos? 1 R más R. 74, punto medio. A ver. A ver, creo que... ¿Cómo sería? Acá en el centro. Voy a hacer lo mismo que está en el otro centro, ¿no? Perpendicular. Ahí está. Perpendicular. De este extremo también otra perpendicular. ¿Cae en el centro? No cae en la circunferencia, una perpendicular. O está bien. A ver, allá, B y B. ¿No? 25, ETCR. Ya, a ver. Voy por esto. Parece que fuera un poco, parece, ¿no? Parece. R grande. Él también sería un R grande. Él sería un Rito chiquito, un Rito. Acá está, y este es un Rito. Ya, ¿cómo lo han hecho? A ver, BR más CR, 25. Claro, te piden LR. Pero pregunta, este segmento, no sé si ponerle una variable, ponerle solamente esto acá. Debido a esta perpendicular, como O1 es punto medio, porque es punto medio, este segmento que está acá es igual que este segmento, ¿no? ¿Está bien? Por base media. ¿Qué más? Acá hay todos segmentos, ¿cómo son también? Ahí está, son iguales, ¿no? ¿Está bien porque son iguales? ¿Por qué? Porque, bueno, es base media, ¿no? Perpendicular, paralela, R y R, punto de base media, son iguales. Acá. Ese punto no está la circunferencia. Acá dentro de paralelas, punto medio, punto medio. ¿No? Claro, me piden 2 bolitas más 2 cuadrados, ¿no? 2 bolitas más 2 cuadrados. Bolita más cuadrado se puede calcular, sí. ¿No? Eso lo harías de esta manera, ¿no? Del centro, trazas una perpendicular acá. Para aprovechar el notable de 74. 74 y este ángulo usted sabe que mide 16. 16. ¿Y cuánto mide el notable de 16? ¿Por qué es notable de 16, 74? Es el 7, 24 y 25. O sea que él mide 7, que no me interesa, el de acá. Bueno, también puedes poner si quieres 7 ahí. Él es 24, la hipotenusa poner 7, es el 7, 24 y 25. A 24 justamente, ¿qué es? Es bolita más cuadrado. Por lo tanto, LR, que es la incógnita, que vendría a ser el doble, que es el doble, ¿no? El doble de quién? De bolita más cuadrado, ¿no? Sale por eso que usted es 24, el otro valdría 48. X sería 48. Ya, ahí está. No sé qué solución le han dado a usted, que me dicen acá hay respuestas, 10 comentarios. Ah, sale 48, dice Huarcaya también. Huarcaya Cóndor, ya ahí está. Con base media lo he hecho. Ustedes lo han hecho con base media, porque es perpendicular, bolita a bolita, para el trapezo grande y después otro trapezo más chiquito. Y ahí, bolita más cuadrado, justamente es 24, y lo que me piden es el doble. 48. Bueno, chicos, creo que ya nos hemos robado bastante tiempo, creo que 10 minutos de su receso. ¿Ya? Creo que hasta ahí estaría, ¿no? Nuestra partida.